Kybalión es un texto místico que ha cautivado a estudiosos, filósofos y buscadores espirituales durante más de un siglo. Este libro, publicado por primera vez en 1908 y atribuido a los tres iniciados, recoge los principios de la filosofía hermética, basada en las enseñanzas de Hermes Trismegisto, una figura mítica que combinó las tradiciones espirituales de Egipto y Grecia. Hermes Trismegisto, conocido como el Tres Veces Grande, es considerado una de las fuentes de sabiduría espiritual más influyentes en la historia de la humanidad, y su legado se refleja en el contenido del Kybalión. El Kybalión no es simplemente un libro, es una guía que ofrece una forma de comprender la realidad desde una perspectiva universal. En este video, exploraremos en profundidad los 7 principios herméticos que presenta el texto, su relevancia espiritual y cómo estas enseñanzas, a menudo consideradas prohibidas o reservadas para unos pocos, tienen el poder de cambiar nuestra percepción de la realidad. Además, veremos cómo estas leyes universales pueden ayudarnos a vivir de manera más consciente y alineada con nuestra verdadera esencia. El primer principio del Kybalión es el principio del mentalismo, que establece que el todo es mente, el universo es mental. Este principio nos invita a entender que toda la realidad que percibimos, desde lo físico hasta lo espiritual, es una manifestación de la mente universal. Esto significa que el universo en su totalidad es una proyección de una conciencia infinita y que cada uno de nosotros es una parte integral de esa conciencia. Cuando aplicamos el principio del mentalismo a nuestras vidas, nos damos cuenta de que nuestros pensamientos tienen un poder creativo inmenso. Todo lo que experimentamos en el mundo externo es, en esencia, un reflejo de nuestra mente interna. Esto no solo se aplica a nuestras circunstancias personales, sino también a la manera en que percibimos la realidad en general. Si mantenemos pensamientos de escasez, miedo o negatividad, nuestra experiencia reflejará esas mismas vibraciones. Por otro lado, si cultivamos pensamientos de abundancia, amor y gratitud, nuestra realidad comenzará a alinearse con esas energías. Este principio también tiene implicaciones profundas para nuestra conexión espiritual. Nos recuerda que somos co-creadores de nuestra realidad y que al cambiar nuestra forma de pensar, podemos transformar nuestra vida. Sin embargo, este poder conlleva una gran responsabilidad. Debemos ser conscientes de la calidad de nuestros pensamientos y de cómo estos influyen en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. El segundo principio del Kybalión es el principio de correspondencia que afirma: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio nos habla de la conexión entre los diferentes niveles de la existencia, desde lo físico hasta lo espiritual. Todo lo que sucede en un nivel de la realidad tiene un reflejo en los demás niveles, lo que significa que al trabajar en nuestra mente y espíritu, también podemos influir en nuestro cuerpo y en nuestra realidad física. La correspondencia nos invita a ver el universo como un todo interconectado, donde cada parte refleja el todo. Esto tiene un impacto directo en nuestra vida diaria, ya que nos recuerda que nuestros pensamientos y emociones no son entidades aisladas, tienen un efecto tangible en nuestra salud, nuestras relaciones y nuestras circunstancias. Por ejemplo, si experimentamos conflictos internos, estos pueden manifestarse como enfermedades físicas o tensiones en nuestras relaciones. Al abordar y sanar esos conflictos desde un nivel emocional o espiritual, también podemos resolver los problemas en el nivel físico. Desde una perspectiva espiritual, este principio nos anima a buscar equilibrio y armonía en todos los aspectos de nuestra vida. Nos recuerda que la sanación y la transformación comienzan desde adentro, y que al trabajar en nuestra conciencia podemos influir en el mundo externo de manera positiva. También nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra relación con el universo refleja nuestra relación con nosotros mismos. Si vemos el mundo como un lugar hostil o caótico, esto podría ser un reflejo de nuestras propias creencias internas. El tercer principio hermético es el principio de vibración, que establece que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Según este principio,
Todo en el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, está en un estado constante de movimiento y vibración. Incluso los objetos que parecen sólidos están compuestos de partículas que vibran a niveles microscópicos. Espiritualmente, este principio nos enseña que nuestras emociones, pensamientos y acciones también tienen una vibración específica. Las vibraciones más altas, como el amor, la alegría y la gratitud, nos conectan con estados de armonía y paz. Por otro lado, las vibraciones más bajas, como el miedo, la ira y la tristeza, pueden crear desequilibrios y conflictos. Comprender este principio nos permite tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos vibrar y qué tipo de energía queremos atraer a nuestra vida. La vibración también nos ayuda a entender por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas personas, lugares o situaciones. Cuando nuestras vibraciones coinciden con las de otra persona o con una experiencia, sentimos una conexión natural. Por el contrario, cuando las vibraciones son muy diferentes, podemos experimentar incomodidad o resistencia. Esto no es una señal de juicio, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vibraciones y cómo podemos alinearlas con lo que deseamos atraer. Un ejemplo práctico de este principio es cómo la música, el arte y la naturaleza pueden elevar nuestra vibración. El cuarto principio hermético es el principio de polaridad, que establece que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Este principio nos enseña que los opuestos son en realidad extremos de la misma cosa. Cuando nos rodeamos de belleza, amor y positividad, nuestra energía cambia y comenzamos a atraer más de lo mismo. Esto no significa negar o reprimir las emociones negativas, sino permitirnos sentirlas, procesarlas y transformarlas en algo constructivo. Por ejemplo, el amor y el odio son dos extremos de la emoción, al igual que el calor y el frío son extremos de la temperatura. La polaridad nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos y manejamos los contrastes en nuestra vida. A menudo tendemos a ver las cosas en términos de blanco y negro, bueno y malo, positivo y negativo. Sin embargo, este principio nos recuerda que los opuestos no son absolutos, son relativos y están interconectados. Esto significa que el cambio de un estado a otro es posible y, de hecho, natural. Un ejemplo de esto es cómo podemos transformar el miedo en valentía. Ambos son extremos de la misma energía, y al cambiar nuestra perspectiva o enfoque, podemos movernos de un extremo al otro. Esto requiere práctica y autoconciencia, pero es una habilidad que todos podemos desarrollar. La polaridad también nos enseña que los desafíos y las dificultades son necesarios para nuestro crecimiento, ya que nos ayudan a apreciar y valorar los momentos de alegría y éxito. El quinto principio hermético es el principio del ritmo, que afirma: todo fluye dentro y fuera, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, el ritmo es la compensación. Este principio nos enseña que la vida es cíclica y que todo en el universo sigue un ritmo natural de expansión y contracción, ascenso y descenso. Nada permanece en un estado fijo, todo está en constante cambio, moviéndose como un péndulo entre dos extremos. Este principio es particularmente útil cuando enfrentamos momentos difíciles. Cuando estamos en un periodo de desafío o pérdida, el principio del ritmo nos recuerda que esto es temporal, que la vida eventualmente nos llevará a un momento de mayor estabilidad y alegría. Por otro lado, también nos invita a disfrutar plenamente los momentos de éxito y felicidad, sabiendo que estos también son parte de un ciclo más amplio. El ritmo nos enseña la importancia de la aceptación y la adaptabilidad. Al resistirnos al flujo natural de la vida, creamos estrés y sufrimiento innecesarios. Por ejemplo, si nos aferramos a una etapa de la vida que ya ha pasado, negándonos a aceptar el cambio, podemos quedarnos atrapados en un estado de estancamiento emocional. En cambio, cuando aprendemos a fluir con el ritmo de la vida, desarrollamos una mayor resiliencia y sabiduría. Un ejemplo de este principio en acción es cómo manejamos nuestras emociones. Todos experimentamos altibajos emocionales,
Hay días en los que nos sentimos llenos de energía y optimismo, y otros en los que nos sentimos agotados o desmotivados. Reconocer que estas oscilaciones son naturales nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y a evitar caer en la desesperación cuando enfrentamos un momento bajo. Además, el principio del ritmo nos invita a cultivar prácticas que nos ayuden a mantener el equilibrio, como la meditación, el ejercicio y el autocuidado. El sexto principio hermético es el principio de causa y efecto, que establece: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. Este principio nos recuerda que nada en el universo ocurre por casualidad. Cada acción, pensamiento y decisión tiene una consecuencia, y cada experiencia que enfrentamos es el resultado de una causa previa. Desde una perspectiva espiritual, este principio nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Si todo lo que sucede tiene una causa, entonces nuestras elecciones, creencias y pensamientos tienen un impacto directo en nuestra realidad. Esto no significa que debamos culparnos por todo lo que nos sucede, sino que debemos ser conscientes del poder que tenemos para influir en nuestro destino a través de nuestras acciones conscientes. Aplicar el principio de causa y efecto en la vida diaria implica reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones antes de actuar. También significa aprender de nuestras experiencias pasadas, reconociendo cómo nuestras elecciones anteriores nos han llevado a donde estamos hoy. Este principio nos empodera al recordarnos que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar cómo respondemos y qué sembramos para el futuro. Por ejemplo, si deseamos mejorar nuestras relaciones, podemos reflexionar sobre cómo nuestras palabras y acciones contribuyen a la dinámica actual. Al actuar con intención y compasión, creamos una cadena de causas y efectos positivos que fortalecen nuestras conexiones con los demás. Del mismo modo, si enfrentamos una situación difícil, podemos buscar las lecciones que esa experiencia nos ofrece, entendiendo que todo sucede por una razón. Finalmente, llegamos al séptimo principio hermético, el principio de generación, que afirma: la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio no se refiere al género biológico, sino a las energías masculina y femenina que existen en todo el universo. La energía masculina, representada por el principio activo, está asociada con la lógica, la acción y la creación. La energía femenina, representada por el principio receptivo, está asociada con la intuición, la creatividad y la nutrición. La generación nos enseña que ambas energías son necesarias para la creación y el equilibrio. Cuando estas energías trabajan en armonía, somos capaces de manifestar nuestras metas y vivir de manera plena. Sin embargo, cuando una de estas energías domina a la otra, podemos experimentar desequilibrios. Por ejemplo, si nos enfocamos exclusivamente en la energía masculina, podemos sentirnos agotados, desconectados de nuestras emociones o atrapados en una mentalidad de hacer sin espacio para ser. Por otro lado, si predominamos en la energía femenina, podemos sentirnos estancados, indecisos o incapaces de tomar acción. Aplicar este principio en nuestra vida implica cultivar un equilibrio entre la acción y la receptividad. Esto puede incluir tomarnos el tiempo para planificar y actuar con determinación, pero también permitirnos momentos de introspección, creatividad y conexión espiritual. Cuando integramos estas dos energías, nos volvemos más completos y alineados con nuestro propósito. El Kybalión no solo nos presenta estos principios como conceptos abstractos, sino como herramientas prácticas para transformar nuestra vida. Cada principio nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Al aplicar estas enseñanzas, no solo obtenemos una comprensión más profunda de la realidad, sino que también nos empoderamos para crear una vida más consciente y significativa. Estas enseñanzas también nos muestran que el conocimiento espiritual no es algo externo que debamos buscar fuera de nosotros mismos.
Todo lo que necesitamos para comprender y aplicar los principios herméticos ya está dentro de nosotros. El Kybalión simplemente nos recuerda esa verdad y nos guía hacia ella. Sin embargo, es importante señalar que estas enseñanzas han sido consideradas prohibidas o reservadas para unos pocos durante mucho tiempo. Esto se debe a que, en el pasado, el conocimiento espiritual y esotérico a menudo se ocultaba para protegerlo de la malinterpretación o el abuso. Solo aquellos que estaban preparados y dispuestos a estudiarlo con seriedad podían acceder a él. Hoy en día, vivimos en una era donde el acceso al conocimiento es más abierto, pero sigue siendo nuestra responsabilidad estudiar y aplicar estas enseñanzas con integridad y respeto. Si este video te ha inspirado a profundizar en el Kybalión y en los principios herméticos, te invito a reflexionar sobre cómo estas enseñanzas resuenan contigo. ¿Qué principios sientes que puedes aplicar en tu vida en este momento? ¿Cómo puedes integrar este conocimiento para transformar tu percepción de la realidad y vivir de manera más alineada con tu esencia? Déjame tus pensamientos en los comentarios y comparte tus experiencias. No olvides suscribirte a Divina Conciencia para más contenido sobre espiritualidad, autoconocimiento y conexión con el universo. Recuerda, la sabiduría está al alcance de todos, pero es nuestra responsabilidad aplicarla con conciencia y amor. Nos vemos en el próximo video y que la luz de la verdad siempre guíe tu camino.